Les quería mencionar antes de comenzar con esta parte que todavía me faltaba de comentarles. Esta parte era la parte de catastro. Primero vamos a iniciar con esto. Les voy a hablar un poquito de estos entregables, qué pueden solicitar ustedes, qué más hacemos nosotros en la parte de catastro. Y después vamos a dejar la clase hasta ahí y ustedes van a seguir su clase en su casa. ¿Por qué? Porque van a tener que hacer algo práctico. A mí mismo en sus casas o afuera de la casa, van a tener que hacer una actividad, pero ya nos desconectamos de Zoom y ustedes la hacen en casa. Ahorita les voy a estar explicando en qué consiste esa actividad. Es parte de una práctica que tenemos en el curso, entonces sí tiene un valor en cuanto a puntos, ¿verdad? Entonces les voy a mencionar cuánto lo van a tener que entregar y cómo es la dinámica de esa práctica, ¿ok? Pero sí para que sepan que eso es parte como de la clase, pero no aquí por Zoom, sino ustedes mismos allá en sus casas, ¿ok? Para hacerlo un poquito más dinámico y también para lograr ver ese temilla que nos hacía falta de la práctica, ¿ok? Bueno, iniciando entonces con lo de catastro, yo les había mencionado que no solamente existía la parte de agrimensura de los planos de catastro, sino algunos otros entregables que se pueden dar, ¿verdad? Entonces, este es uno de esos. Esta es una lámina topográfica, ¿verdad? En donde se realizó todo el estudio de antecedentes de una finca y el mosaico catastral. ¿Ok? ¿Por qué se realizó esto? Porque la finca desde el inicio ya se sabía que estaba enredada. Es decir, no se sabía ni dónde terminaba ni dónde iniciaba la finca. Los dueños tienen más o menos una idea, pero son lugares como más montañosos, ¿verdad? Y necesitaban que se estuviera midiendo ese tipo de fincas, pero como les digo, no están ni siquiera seguros los propios dueños de dónde llega cada finca. Ellos tenían más o menos los linderos y necesitaban ver qué decía el plano para rectificar con lo que estaba en la realidad. Entonces, ¿qué se realizó primero que todo? Se fue en busca de todos los planos. Primero fue un caos poder encontrar cuáles eran los planos que estaban adyacentes o colindantes a el plano de estudio. El plano de estudio es este rosadito que tenemos al lado izquierdo, ¿verdad? Que es de 1983 y estos son los planos colindantes. Como les digo, fue todo un caos encontrarlos porque no es una zona catastrada, entonces no es como cuando yo les enseñé antes que yo nada más venía, picaba ahí y me salía toda la información. No, hay zonas en las que no está así y simplemente no hay nada de información y listo, ¿verdad? Tenemos que jugárnosla a como podamos. Entonces, se hizo todo el estudio en el registro, se estuvo ahí como 2 días metidos ahí en el registro tratando de observar cuáles eran los planos dominantes por medio de las ubicaciones geográficas. Pudimos localizar esos planos por medio de coordenadas, también los pudimos localizar viendo más o menos propietarios, ¿verdad? Buscando en unos mapas súper viejos como de que tiene ahí el registro, como que si hiciera unos mapitas con algunos planos ahí de algunas zonas. Esos mapitas son como algo súper especial que realmente nunca, en mi caso, nunca había utilizado y realmente no se utilizan, ya viéndolo en la experiencia del día a día, no se utilizan muchísimo, ¿verdad? Es algo demasiado excepcional. Entonces, aparece de pronto trabajos de este tipo, ¿verdad? En los que se debe de hacer todo este análisis y toda esta búsqueda de información, ¿verdad? Iniciamos por la búsqueda de información primero que todo. Entonces, una vez que ya se encontraron estos planos, por medio del derrotero se digitalizaron en AutoCAD. Si ustedes observan, algunos
parece ser que sí cierran bien, es decir, parece verse la forma bien, el error de cierre no es tan alto, entonces vean que este cierra, este parece que cierra, este también parece y este también parece. Ahora vean este, no cerró para nada. Hay una línea metida dentro de otras y un espacio ahí en blanco. Entonces, bueno, hay algunos problemillas con este plano. Entonces ya sabemos que desde ahí tenemos un problema. Ahora, ¿qué se hizo también? Ya tenemos los planitos ahí. Averiguamos la información registral y catastral de las fincas y tratamos de compatibilizar todo, ¿verdad? Entonces se hizo todo un, eh, un esquemita por aquí de todas las fincas de las que provenían, todas las fincas y las colindancias, ¿verdad? Si poseen planos antepasados, que son los planos padres, o planos que salieran del actual, que son los planos hijos, y se hizo todo este análisis por aquí. Posteriormente, se termina por montar por medio de la ubicación geográfica que tiene cada plano, se trató de montar uno con otro para ver cómo calzaban y cómo era a nivel de planos la ubicación de cada uno. Vean lo que pasó aquí. Cuando hicimos la localización de los planos, o sea, los pusimos a ver cómo calzaban según cada ubicación de cada plano por separado, todos quedaron así. Y entonces vean qué es madre, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Eh, Se mete el azul, se mete el amarillo, se mete el rojo, se mete el verde, hay un espacio con el naranja, hay un espacio con el celeste, ¿verdad? Eh, es todo un enredo porque ya ven que algunos planos, como son algunos viejitos, algunos no están correctamente ubicados, algunos los colocaban en otras ubicaciones para evitar eh, como que se los rechazaran, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa cuando de pronto hay una zona muy, también que la zona es muy difícil de hacer el levantamiento y no se tenían, por supuesto, la tecnología que hay actualmente. Entonces, pues quedaban este tipo de situaciones. El plano de nosotros, recuerden que es el magenta, entonces, pues a nivel de planos no servía esta información porque no nos dice cuáles son los linderos reales, ¿verdad? Parece que todos están sobrepuestos unos con otros. Ahora, ¿qué se hizo además de esto? Se hizo otro montaje, viendo más o menos cómo calzan los linderos. Es decir, yo veo que la forma de este anaranjado, si lo ven aquí, que la forma del polígono anaranjado, se ve que más o menos calza en este punto con el polígono magenta. Ahora, la forma del amarillo, del polígono amarillo, se ve más o menos que calza en este punto con el magenta. Y entonces así se fueron montando para ver si habían coincidencias entre uno y otro, realizando el mejor ajuste que se pudiera. Ahora, el mejor ajuste se trataba, ¿verdad? Casi que en estos dos planos fue el que calzó mejor y en el resto no mucho, se puso al más o menos, pero no calzaban uno con otro. Ahora, luego, estos insumos que están por aquí, los planos que están por aquí, se colocaron de esta forma, que es la tercera forma de colocación, utilizando otro profesional, o no sé si fue un profesional, porque la verdad no conocíamos la persona que lo hizo, pero se supone que otro colega fue y envió a alguien con un Garmin, que es un GPS de precisiones centimétricas o métricas, y esa persona fue tomando unos puntos, ¿verdad? Esos puntos son muy aproximados, ¿verdad? Es solamente para darnos una idea de qué más o menos hay en el campo.
posterior a eso, obviamente hay que ir y medir ya con precisión, porque ese señor lo que hizo fue nada más darle una idea a la cliente de lo que tenía, porque ella quería hacerlo así, ¿verdad? No es que siempre hay que mandar a alguien ahí con un Garmin, ¿verdad? No, fue en este caso en específico que ella decidió hacerlo de esa manera. Entonces, la persona fue y me dio un montón de puntos. Si ustedes observan, hay una línea que se ve muy tenue aquí, de color azul. Esos fueron los puntos que el muchacho fue a medir con el Garmin y los plasmó en Google Earth por medio de un KML o un KMZ, los puso en Google Earth y nos lo mandó. Entonces, ¿qué se trató de hacer? De montar el plano con respecto a lo que dijo el muchacho que había en el sitio. ¿Qué es lo que pasó? Que lo que hay en el sitio calza mejor, si ustedes observan esto, calza mejor con el plano amarillo, pero el plano magenta, que es el que tenemos nosotros, no nos calzaba en nada, no tenía nada que ver con este plano, con esos puntos que el muchacho pasó. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ir al campo y verificar esta información, a ver qué sucede, por qué ninguno de estos planos calza y cuál es el montaje o el plano real para este trabajo. Entonces vean que esta parte del proceso para posteriormente hacer un plano de catastro no está, o sea, no estaba contado como el proceso, como dentro del proceso general, sino era como un extra, porque había que hacerlo. Sin este proceso no se podía pasar a la parte de plano de catastro, no tenía sentido, porque aunque tuviéramos los puntos de levantamiento, ¿qué íbamos a hacer si no sabíamos ni dónde estaba ubicada bien la propiedad, ni nada por el estilo? Entonces, este fue el primer paso, la primera etapa antes de iniciar con el plano de catastro. Ahora, una vez que ellos tenían el plano de catastro, ellos todavía tenían que pasar a otro proceso, porque esto realmente se hizo para un trabajo que era ambiental. Ellos tenían que sacar un permiso ambiental, entonces el plano era solamente una etapa dentro de la parte del estudio ambiental. Entonces, porque tenía que reflejar la realidad del sitio y reflejar todos los elementos que habían en el sitio. Jardines, construcciones, senderos, etcétera, todo tenía que venir plasmado dentro del plan. Entonces, era muy importante que se generara un estudio bien concreto, bien completo también, para que pudieran presentarlo también ante esas instancias. Entonces, vean que esto forma parte de todo lo de catastro que les menciono. Em, vean, por ejemplo, este otro trabajo. Ya es por completo otra historia. Este eh, se necesitaba saber o hacer una lámina para saber quién se estaba invadiendo a quién, porque ellos tenían como una cierta espinita por ahí de saber que su plano no estaba como bien con respecto a la realidad. Entonces, ¿qué se hizo? Se realizó un levantamiento. Vean aquí, la finca o la propiedad que había que medir era esta, que está pintado en rojo. ¿Ok? ¿Qué se midió aquí? Se midió, para que ustedes vean todo el levantamiento topográfico que se hizo, se midió la calle, las líneas de propiedad al frente, o sea, todo esto, se midió hasta aquí, se midió este frente, se midió este frente, se midió este frente, este frente, este frente, este frente, este frente, inclusive hasta estos frentes hasta aquí, se midió una referencia esquina acá. Por supuesto, entramos a toda la propiedad, entonces todo esto se midió, todo esto, toda esta construcción, aquí había como una tapia, ¿verdad? Entonces vean cómo se va haciendo de grande el levantamiento de campo. Posteriormente se vino y se midió, claro, todos los límites de aquí y nos vinimos por esta callecita y medimos por este lado esta colindancia para montar el plano de aquí.
y lo que se viera de la tapia desde este lado. ¿Ok? Entonces, vean que para medir este plano, todo lo que tuvimos que medir para poder hacerlo de forma correcta. Entonces, plasmamos inclusive hasta dónde estaba más o menos ubicada la quebradita que está ahí atrás y montamos los planitos. El primer plano era este de color magenta, el segundo plano era este de cian, el otro es este que está en color amarillo y lo que está en azul son los espacios que o quedan entre una finca y otra o están metidos en diferentes fincas. Entonces, por ejemplo, este espacio de aquí de 114 metros cuadrados es un espacio que quedaba entre el colindante y la finca de nosotros. Entonces, esta finca, la tapia de ellos va aquí, la tapia de las personas que están en esta finca acá. Pero realmente ellos deberían de pasar la tapia por aquí y este es un espacio que se tiene entre plano y no se sabe de quién es un espacio ahí entre finca y colindante. Entonces eso por ahí se tiene que mencionar. Luego, había una casa que tiene un espacio metido en la otra finca, 55 metros cuadrados y toda esta franja azul que está metida del plano celeste al plano amarillo. Realmente, esta finca del amarillo, el celeste y el rojo son de esta A y esta C son de la misma persona y la que está aquí es la que se van a tratar de dividir entre hermanas. ¿Ok? Entonces, para muestra de ellas decían, bueno, ¿de qué importa? Si mi casa se mete en el amarillo, ¿qué importa? O si mi casa se mete en el rojo, ¿qué importa? Somos nosotras mismas, no hay mayor problema. O este lote es mío y este también, ¿qué importa que se salga mi casa al otro lote? Es lo mío. Quiero que tengan esto en cuenta. Cuando nosotros hablamos de construcciones metidas, de etapas metidas en otra propiedad, aunque sean de la misma persona, no está bien. ¿Por qué? Porque siempre les menciono esto y tienen que grabarse esto en la cabeza también. Las propiedades trascienden a las personas. ¿Y qué pasa con eso? Que las propiedades, yo hoy soy dueña de esta propiedad de la A y la B y la C, pero mañana yo me morí, yo me muero y le traspaso esas propiedades antes de morirme a mis hijos. Mis hijos deciden vender todo, venden la finca a fulanito, la finca B al otro fulanito y la finca C a la otra fulanita y una vez que ya vendieron, ¿qué pasa? El problema le quedó, ahora este propietario es diferente de este, y ahora este es diferente de este, y ahora sí, el problema les quedó ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace si ellos dijeron, ah, ¿qué importa? Eso por sí es mío, es que no sabemos qué va a pasar con las propiedades después, y por eso es que el registro o el catastro tratan de darle seguridad a las propiedades y no a las personas. Entonces, cuando el registro ve que pasan cosas así, por eso es que les pone inconsistencias. Ellos no van y preguntan, esa propiedad es suya, esa también, ah, bueno, no importa, yo se lo levanto. No, sino que siempre vean las propiedades como lo que son, propiedades por separado. No importa si usted es un dueño y el otro también es el mismo dueño, porque posteriormente no sabemos qué va a pasar. Y entonces eso podría llevarnos después a problemas mayores, ¿verdad? Ya ahora sí, ya la persona que vive aquí va a decir, no, yo no quiero que esa casa esté metida ahí. Yo compré sabiendo que esto de aquí a aquí medía 6 metros y realmente lo que tengo son 2, ¿verdad? O sea, son cosas que pueden pasar. Entonces, en este momento ellas estaban haciendo este estudio de colindancias para saber si había invasión en alguna parte y saber si podían segregar esta propiedad también. Entonces, este tipo de láminas se realizan, por supuesto, acompañadas de un informe
¿verdad? Un informe que es bastante, tiene bastante información y que se observan todos pues todos las conclusiones y los resultados que se encontraron y además se adjunta esta lámina. Déjenme enseñarles otra, eh, otra laminita por aquí. Denme un segundito nada más. Ok, ahora sí. Esta otra laminita que tenemos acá es las mismas propiedades, pero ahora sí, ya le dijimos a las personas, tienen ese problemilla por ahí, ya eso ustedes les tocará resolverlo, si necesitan hacer un nuevo plano o lo que sea, pero ahora las personas de ahí querían que nosotros les hiciéramos una propuesta de segregación. Entonces, ¿cómo será que yo puedo segregar mi propiedad? Recuerden que no todo lo que nosotros plasmamos en nuestra cabeza se puede hacer. ¿Por qué? Porque existe un marco legal, un marco jurídico en el país que nos limita a las propiedades, ¿verdad? Y existe, bueno, todo lo que tiene que ver con cosas técnicas, ¿verdad? Una entrada tiene que ser de mínimo tanto de ancho porque si no le va a quedar muy difícil a las personas ingresar con sus carros, luego tengo que poner el parqueo por acá, entonces las dimensiones deberían de ser mínimo de tanto, ¿verdad? ¿Por qué es que yo no pongo este plano a que llegue por aquí? Porque se me hace entonces un espacio sumamente pequeño, se me hace como un embudo, ¿verdad? Acá, y ya no es, vamos a ver, no es bonito, ¿verdad? O sea, no queda bien y a nivel técnico no se ve bien. Entonces esa tal vez no es la mejor propuesta. Ahora, el cliente a veces quiere ciertas cosas que no se pueden, como les digo, en materia legal. Por ejemplo, generar ciertas servidumbres de tanto ancho y de tanto largo y que las propiedades sean así y así, no se puede porque tal vez tienen que cumplir con un máximo de tanto o con un mínimo en la dimensión de tanto, ¿verdad? Dependiendo del caso. Entonces hay que cumplir reglamentación y aspectos técnicos y obviamente que al cliente le guste. Entonces, todas estas propuestas de segregación también las realizamos. Vamos a ver si tengo otro por acá. Esta ya se les enseñé. Esta es otra propuesta de segregación que les iba a enseñar. En esta, entonces, se le menciona al al cliente cómo va a quedar su lote, de cuánto es el área con la servidumbre incluida, área sin servidumbre incluida, de cuánto le queda al frente, de cuánto le queda, cómo o por dónde pasan sus linderos, por dónde le queda la calle real que dice a nivel de planos por donde debería de pasar, ¿verdad? Entonces se le muestra como de esta forma al cliente para ver si vale la pena o no vale la pena. Eso es parte de los servicios que se muestran por ahí. Otra de las cosas es, por ejemplo, recuerdan el caso que les enseñaba antes en el condominio. En un condominio en Guanacaste que les enseñaba, vean, por ejemplo, aquí donde queda, bueno, se muestran como los resultados y el reporte, ¿verdad? Se da una vista primero como
general o rápida, luego se da una vista de cómo queda, digamos, cómo está el plano de catastro, cómo está el mapa catastral, aquí en este caso, cómo están los límites en la realidad, y todo se pone, bueno, en este caso se tenía una lámina de una imagen aérea y se pone con diferentes, diferentes colores. Aquí sí, en esta lámina sí sirve ponerla en colores para que el cliente sepa cuál línea se refiere a qué, ¿verdad? Aquí la línea roja es el plano de catastro, la línea azul es el nuevo diseño propuesto para que quepa toda la casa y la línea magenta es por donde pasa los linderos del condominio. Entonces, para que se sepa que queda esta partecita por fuera de su plano y que eso posteriormente se va a arreglar si se decide arreglar. Ahora, en esta otra vista también se menciona, bueno, esta linecita verde, se menciona ahí por dónde pasa según el plano del catastro. Entonces aquí se supone que debería de llegar la calle hasta aquí, encima de ese techo de esa casa. Entonces, ahí se muestra cómo está actualmente a nivel real, cómo está actualmente a nivel de planos, ¿verdad? Y a nivel de registro. Entonces, esta es una forma de, o un tipo de trabajo que ustedes también puede ser que necesiten. Esto es parte de un trabajo como de adquisición de propiedades, porque en estas zonas costeras se vende y se compra, ¿verdad? Muy rápido. Entonces, este tipo de situaciones pasan en casi todas las propiedades. Entonces, la gente le gusta cerciorarse y saber qué es lo que está comprando en el momento en específico. Entonces, esta gente sabe que tiene este embrollo que se está tratando de solucionar, pero aún así, como el lugar es muy bonito, entonces, pues lo compran, aunque haya ese desastre, ¿verdad? Aún así lo compran, pero sí deciden hacer el pago de todo este estudio para estar seguros de lo que están haciendo, porque de pronto, si nosotros compramos sin saber qué es lo que estamos comprando, es bien complicado después lograr solucionar o lograr entender el embrollo en el que se está metido, ¿verdad? Porque esto es algo que lleva ya bastante tiempo de tratarse de realizar y todavía aún no se ha realizado, pero como les digo, son cosas que ya quedan con respecto a lo que la gente quiere y a lo que la gente necesita. Esto también, vamos a ver, les voy a compartir también por aquí otra cosa, ya les enseño. Esto también es parte de adquisición de propiedades y también es parte de cuando ustedes, por ejemplo, van a construir una infraestructura en algún lugar, que es lo mínimo, o sea, lo básico que se tiene que pedir para saber qué puedo hacer en mi propiedad. Y este es un ejemplo de un uso de suelo. ¿Ok? Nosotros pedimos un uso de suelo a la municipalidad para lograr saber qué se puede hacer en esa propiedad. Es decir, vean todos los datos que da un uso de suelo. El uso de suelo va conforme ya sea a un plan regulador, que es una normativa hecha para el cantón, o conforme las leyes y reglamentos que existen para el país, en los casos en los que el cantón no tenga plan regulador. Entonces, la MUNI le va a decir, ah, bueno, aquí en la zona en la que está su propiedad, el área mínima que se permite es de 160 metros. Entonces, si yo tenía una finca por aquí y quería hacer los lotecitos de 100 metros cuadrados, dividirla aquí en lotecitos de 100 metros cuadrados, ya no lo voy a poder hacer así, porque aquí me dice que el área mínima es 160. Entonces, por ahí tengo el dato. Que el frente mínimo es de 8 metros, no como en otros lugares que el frente mínimo es, por ejemplo, de 6 metros. Aquí es de 8. Entonces, tiene que cumplir siempre esta condición.
la cobertura máxima de construcción, ¿verdad? Entonces es un porcentaje máximo de 75% de cobertura. Yo le digo, bueno, es que yo lo que quiero hacer es una casa. Entonces le dicen, sí se puede construir una casa, se pone o se tipifica como una residencia de alta densidad, es decir, que sí está permitido hacer la casa que usted quiere, ¿ok? Pero tiene que cumplir con estas condiciones. ¿Qué más nos dice el uso de suelo? Bueno, nos dice cuántos son los retiros constructivos, ¿verdad? Entonces, a partir del lindero, tienen que dejar 2 metros al frente, 2 metros atrás y no tiene retiro lateral. Entonces, qué dicha, no tenemos que retirarnos tanto del vecino. Sin embargo, pues, no sé, a mi gusto, yo quiero retirarme un poquito del vecino para poder poner unas ventanas y no escuchar cosas de allá ni de aquí, no tenerlo cerca, ¿verdad? Entonces yo hago la casa como mejor me sirva en el lateral, en el frente y el posterior siempre tengo que dejar esa distancia. Entonces no pueden construir más bien después de 2 metros y después de 3 metros del lindero. ¿Qué más? Lo del alineamiento municipal. ¿Qué nos dice el alineamiento municipal? ¿Cuánto mide la calle? ¿Cuánto debería de medir la calle en ese lugar donde ustedes están construyendo? Si la calle es esto verde y mi propiedad es este poligonito de color rojo, quiere decir que mi calle debería de ser de la línea de centro, esto significa LC, línea de centro, ¿verdad? De la línea de centro de aquí, digamos que esto está en el centro, ustedes se imaginan, 7 metros a cada lado. Es decir, de aquí a aquí debería de haber 7 metros. Si no lo hay, lo que se hace es que ustedes traten de no construir aquí pegado, sino que tratan de dejar los 7 metros de frente. ¿Por qué? Porque en caso de que la municipalidad, uno nunca cree que eso pueda pasar, ¿verdad? Uno dice, bueno, de aquí a que amplíen esa calle, ¿verdad? Pueden pasar millones de años, pero puede que pase, puede que de pronto diga la MUNI, no, nosotros vamos a ampliar esta calle 14 metros, estaba de 12, pero ahorita la queremos de 14. Entonces ellos tienen la potestad de decir, esta parte del terreno es mía porque, o sea, la vamos a construir porque aquí las calles deben de ser de 14 metros. Entonces ya ahí hacen todas las situaciones para ver cómo arreglan, si está la casa ahí, vamos a ver si lo pagamos o si no se hace, etcétera. Bueno, en ese caso, ese es el ancho de la calle más RF. ¿Qué significa RF? Retiro frontal. Entonces, los 7 metros más los 2 metros que me tenía que retirar y no construir ahí. Eso significa. Y tiene que llevar un ancho de acera de 1,50, ¿verdad? Posteriormente me dice que es que colinda con un río, entonces que tengo que pedir un alineamiento en el INBU. Eh, si hago, por ejemplo, un plano de catastro nuevo, tengo que pedir un alineamiento en el INBU, aparte de el visado municipal, visado de la municipalidad. Ahora, de igual forma, tengo que verificar que no tenga nada con respecto al recurso hídrico y porque mi zona de vulnerabilidad es alta. Esto no quiere decir que usted, aunque que esté en una zona de vulnerabilidad alta, no quiere decir que no puede construir, ¿verdad? Simplemente ellos necesitan como indicarlo dentro del documento. ¿Ok? Entonces, ese sería un uso de suelo que realmente, como les digo, lo primero que hay que hacer cuando ustedes piensan, no sé, comprar una propiedad o piensan o los contratan para construir una infraestructura dentro de una propiedad, es pedir el uso de suelo y decir, bueno, yo quiero construir tal y tal cosa. ¿Eso se puede aquí? Eso no se lo va a decir el uso de suelo. Los visados municipales, recuerdan que, bueno, eso es una de las partes que hay dentro
dentro del proceso del trámite de inscripción de un plan de agrimensura es el visado municipal. Este es un ejemplo nada más de cómo pueden venir los visados. Dependiendo de la municipalidad, así van a venir los visados. Dependiendo son en físico, dependiendo son en virtual, ¿verdad? Hay municipalidades que trabajan diferente a otras, nada más. Y la respuesta obviamente que va a ser diferente dependiendo de la MUNI, ¿verdad? Entonces, en este caso, siempre se les pide, eso sí, a las municipalidades que traigan los datos, ciertos datos mínimos específicos que tienen que venir en el documento para que el catastro lo acepte. Las municipalidades ya deberían de saber todos estos datos mínimos que pide el catastro, pero realmente es tan difícil que a veces uno mismo tiene que estar revise, a ver que tengan todos estos datos para que no lo devuelvan el trámite el catastro, porque falta alguna cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunos de estos datos que traen los visados municipales? El tomo y el asiento, que recuerden que esto es parte del número de presentación del plano, ¿verdad? El numerito que le dan al plano para reconocerlo dentro del trámite. El número de contrato, ¿verdad? Que yo hice al inicio cuando lo voy a presentar mediante la plataforma del APT. La fecha que tiene por ahí el contrato, luego quién está tramitando, cuál profesional está tramitando este visado, cuál es el carnet del profesional, por supuesto la información del inmueble que es importantísima, que es el número de finca, que era como el número de cédula de la finca, ¿verdad? El área total de la finca y dónde se encuentra ubicado, en qué distrito, en qué cantón y en qué provincia. Y por supuesto se dice que con lo dispuesto en tal artículo del reglamento de la ley de catastro, deme un segundo. Listo, disculpen, es que pasó un camión muy escandaloso, entonces mejor para un momento. Por último, entonces, amparado en tal artículo, yo les doy el visado, ¿ok? Entonces, gracias por la espera. Entonces, este documento se entrega en el APT, ¿verdad? Se sube en el APT, en conjunto, inclusive algunos documentos tienen que enviarse con una declaración jurada y otros realmente se envía solamente esto, se adjunta la hojita y entonces ya el catastro valida que se está dando la revisión por parte de la municipalidad y que ya puede inscribir el plano, ¿ok? Este visado municipal o el visado de cualquier otra institución lo solicitan, o sea, porque ustedes pueden decir, pero ¿por qué es que lo mandan a tantos lugares, verdad? Realmente estos visados se solicitan porque necesitan pasar por los filtros de ellos. Necesita primero saber que el catastro lo aprobó, segundo se necesita saber que la MUNI lo aprobó, que cumpla todas las normativas para este cantón en específico y posteriormente que cualquier otra institución también lo aprobó y que cumple con esa normativa. ¿Qué es el sueño de todos nosotros? Que como son el mismo estado, se pudiera pasar por internet el documento de una vez, por ejemplo, del catastro a la MUNI, del catastro al SENAC, del catastro al INCOFER, ¿verdad? Ese sería como el sueño, que de una vez automáticamente, si se necesita el visado, de una vez se pasa de una institución a otra. Pero bueno, todavía estamos intentando ese tipo de cosas. Que por ejemplo, en el APC sí se pasa de una vez a la MUNI. Cuando están tratando de tramitar algún permiso, les llega de una vez a la MUNI o les llega de una vez a bomberos. Eso debería de pasar con el APT, pero aún todavía no sucede. Entonces esperemos y recen ustedes en sus casas para que suceda prontamente, ¿verdad? Y que se dé este proceso de catastrar, este proceso del trámite muchísimo más sencillo y sea mucho más rápido y menos burocrático, porque lastimosamente estamos
pues ante este tipo de cosas. Hay algo que también les iba a mencionar para que ustedes recuerden que el catastro en este momento es un catastro en dos dimensiones, ¿verdad? Es decir, no nos importa para nada las elevaciones, nada más nos importa el X y el Y o el azimut y la distancia dentro del plano. No tomamos en cuenta para nada las elevaciones. Entonces, ustedes dirán, pero ¿cómo hacen entonces con, por ejemplo, con dominios verticales? ¿Verdad? ¿Cómo se hace? Bueno, en este caso les enseño un ejemplo de un condominio residencial vertical, horizontal y vertical, ¿verdad? Entonces, en este condominio simplemente lo que se hace es hacer vistas por separado de cada una de las cosas a las que nos estamos refiriendo. Entonces, por ejemplo, esta es la vista principal. Es en esta vista eh, lo que se hace es mostrar cuál es el polígono que se va a catastrar dentro del diseño en general del condominio. Posteriormente se da una vista en sí de más, con más zoom, ¿verdad? De cuál es la filial catastral, inclusive en qué nivel está. Aquí se pone que están en nivel 1. Si necesitamos catastrar una en nivel 2, nada más se pone aquí que están en nivel 2. Y por último se muestra ya el detalle de cada uno de los vértices que hay dentro de la parte del condominio. Hay que tener cuidado con planos cuando están en condominio porque en, los condominios son un poquito quesillos, por así decirlo. Recuerden que cuando ustedes realizan un diseño de condominio y cuando van a tramitar, por ejemplo en el APC, un diseño de sitio para un condominio, ustedes como ingenieros civiles vienen y lo tramitan. Ya hay un diseño para todo, como este que está aquí. ¿Ok? Entonces, ese diseño dice las dimensiones con las cuales va a quedar el condominio. ¿Ok? Entonces, cuando se construya, debería de quedar exactamente igual a como decía el diseño. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las construcciones no se revisan, no se cumple al pie de la letra las cosas y entonces van quedando desigualdades entre el diseño original y lo que se construyó. Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas, hay que ir dando la inspección. ¿Por qué? Porque si queda algo mal, si pasa un área de aquí para allá, de allá para acá, a nivel del cliente, a nivel de la persona que vaya a comprar el condominio, a nivel del mismo desarrollador, no va a haber mayor problema, porque dice, ah, bueno, 50 centímetros para aquí o 50 ya no va a generar mucho problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros llegamos, una vez que se construyó el condominio y venimos a hacer los planos de cada una de las filiales que conforman el condominio en general, tienen que cumplir con el diseño de sitio. Si no cumple, si tenemos que robarle área de un lado a otro, ya hay que cambiar de nuevo el diseño del sitio. ¿Y qué es lo que pasa cuando sucede este tipo de cosas? Que hay que pagar de nuevo todo y hay que presentar de nuevo todo y que todo cumpla. ¿Ok? Y empezar como que si desde cero no hubiera un condominio y ustedes volver a tramitar. Entonces, eso créanme que a nadie le gusta porque es un montón de dinero y un montón de preocupaciones de que no pase una cosa o no pase otra, ¿verdad? Entonces, realmente les recomiendo que si ustedes se ven metidos en algún tipo de este embrollo, o sea, antes de que pase, traten de cerciorarse que las cosas se construyan bien, que las cosas vayan con sentido dependiendo a lo que decían los planos iniciales, ¿verdad? Porque cuando se vayan a hacer los planos de catastro en un condominio, tienen que calzar las cosas, ¿verdad? No puedo pasarle un área a aquel y quitársela a este otro. Todavía rectificaciones de área, es decir, si me pasé un poquitito más del área o me bajé un poquitito más, todavía se puede pasar, pero ya cuando hay que reunir área con otra o quitar área de un plano y ponérselo a otro, ahí es donde está el problema, porque hay que volver a tramitar ese diseño.
Y como les digo, eso no le gusta a nadie. Entonces, muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Antes les dije que a nivel de catastro no tomamos en cuenta ninguna elevación y quiero mencionarles o quiero decirles que ya salió un nuevo concepto que aquí se ha valorado, por supuesto, la gente del catastro lo sabe y sabe que existe, sin embargo, todavía no se ha llegado a ese tipo de, como de, ¿cómo se puede decir? Es algo que está como muy a la vanguardia, es como una idea todavía, ¿verdad? Que no se ha podido llegar a plasmar aquí, porque realmente tiene sus cosas por ahí, tiene sus detalles que hay que valorar y es el catastro en 3D. Se supone que el registro quiere llegar en algún momento a pasar, vamos a ver, de que se vea así, como la imagen del lado derecho, a que se vea así, como la imagen del lado izquierdo. Entonces, que podamos en algún momento llegar en el Siri y ver este tipo de cosas en planta o ver el diseño en sitio así, luego verlo así en planta montado sobre el ortofoto y posteriormente poder verlo en 3D igual encima de la ortofoto y en el espacio que se tiene para esto. Entonces, eh, pues ahí es a lo que vamos y ese es el futuro del catastro. Vamos a ver en qué momento se va a lograr llegar a este tipo de cosas, pero como les digo, eh, es algo que todavía se está tratando de valorar cómo se puede incluir, cómo si las leyes permiten este tipo de cosas, si a nivel jurídico tiene sentido, si se puede o no se puede hacer, ¿verdad? Cómo se montaría a nivel país, ¿verdad? Entonces tiene muchísimas aristas que todavía se tienen que verificar. Ya disculpen, hoy no sé por qué hay tanto ruido. Tiene montones de vistas que hay que verificar, pero pues quería mencionarles que hacia dónde vamos y hacia dónde nos lleva todavía el catastro. Ok, con esto daríamos fin ya al tema de agrimensura y catastro. Ya les comenté todas las aplicaciones y todo lo que ustedes pueden se pueden ver ahí en situaciones, se pueden ver metidos ustedes y pueden pegarle una llamadita a un topógrafo y decirle, bueno, necesito tal y tal estudio, ¿verdad? Para que no los agarren desprevenidos después. ¿Qué es lo que más me gusta demostrarles a ustedes para que sepan que existen tal y tal servicio y lo puedan ocupar y puedan llamar a la persona o al profesional que gusten, que sea de su agrado y de su confianza para que puedan terminar esto? Ahora, la siguiente actividad que tenía, que yo les mencioné a ustedes, era la actividad de, se llama, voy a buscar un momentito la carta del estudiante para leérselos por aquí. Y es una práctica que se llama levantamiento GNSS en una red de vértices, simulación con equipo de baja precisión y creación de fichas. Entonces, esta practiquita realmente se ve afectado un poco por la virtualidad, porque obviamente no pueden salir ustedes ahí en la universidad y medir los hitos ya existentes de la U y todo, que se supone que se debería de hacer, pero la podemos, o sea, yo traté de generar una variación de esta actividad, ya que ustedes no tienen en sus casas estos vértices o estos hitos como los que veíamos ahí a lo largo de la U, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero que haga? Esto va a ser una parte de investigación, una parte de trabajo individual práctico en sus casas y una parte de presentación de documentación. ¿Ok? Va a estar esas tres partes por ahí. Entonces, lo primero que van a tener que hacer, ¿cuál es la investigación que van a tener que hacer y cuál es el objetivo que tienen? Van a tener que investigar qué aplicaciones existen para teléfono,
¿ok? Sea el teléfono que ustedes tengan, para el teléfono, ¿qué aplicaciones existen para yo poder tomar coordenadas de un sitio? ¿Ok? Entonces, no sé qué tipo de teléfono tienen ustedes, si es Android, si es iOS, no sé qué tipo de teléfono tienen, pero necesitan investigar, esto es algo individual, ¿verdad? Necesitan investigar eso. ¿Qué coordenada, qué aplicaciones existen para su teléfono en específico para que puedan tomar una coordenada en el campo? Como que si tuvieran un GPS, ¿ok? Entonces, ustedes van a investigar ese tipo de aplicaciones. ¿Para qué les sirva a ustedes? ¿Qué es lo que necesito o lo que yo quisiera que sea gratuita? Porque yo no los voy a mandar a comprar a ustedes una aplicación, ¿verdad? Ahí en el App Store o alguna cosa así, no los voy a mandar a comprar una. Ya si alguien quiere comprar alguna por cosa de ustedes, por decisión de ustedes, pues eso ya es cosa de ustedes, ¿verdad? Pero les solicito más bien que traten de buscar alguna gratuita. Entonces, esa es la parte de investigación. Encontrar una aplicación que les sirva a su teléfono para poder medir coordenadas como si fuera un GPS. ¿Ok? Lo segundo que van a tener que investigar es qué tipo de sensor, se los voy a ir apuntando aquí de una vez, en un blogcito. Entonces, primero, investigación de aplicación GPS para su teléfono. El, la aplicación, no importa el tipo de coordenadas que le dé, si les dan coordenadas CTM05 está bien, o si les dan coordenadas como las que se usan en Google, ¿verdad? Que son a nivel global, también está bien. Entonces, no se estresen si no van como coordenadas nacionales, sino puede ser como las coordenadas que utiliza Google Earth. Que por cierto, por aquí los tengo, los ven, que es como 10 grados, 0 minutos, 30 y resto norte y 84, 12, ¿verdad? Esas son como coordenadas más globales, no importa que les den ese tipo de resultados las aplicaciones. Como segundo punto, entonces, tienen que investigar y para eso van a leer cuáles son las características de sus teléfonos. Investigar cuál sensor o con qué sensor más bien cuenta su teléfono para tomar ubicaciones GPS. ¿Ok? Entonces, averigüen las especificaciones de su teléfono, qué tipo de GPS tienen y además, y cuál es la precisión. ¿A qué me refiero con cuál es la precisión? Es decir, mi GPS del teléfono, yo busqué y dice que toma datos a nivel métrico. Es decir, el dato que yo tenga tiene de error posiblemente más o menos 50 metros o más o menos 30 centímetros, ¿verdad? Busquen cuál es la precisión en la que dan los datos. ¿Cuál es la otra fase? Eso sería en la fase de investigación. ¿Ok? Voy a poner aquí. Eso sería lo que ustedes tienen que investigar primeramente. En la fase de toma de datos, ¿qué van a hacer? Van a descargar la aplicación. Descarga de aplicación. Posteriormente van a buscar qué puntos pueden ser importantes tomar. Puede ser ahí mismo alrededor de su casa. O sea, nada más salen ahí al frente de su casa y toman los puntos. Entonces, ¿qué tipo de puntos yo podría tomar que serían valiosos? No sé, si ustedes tienen, digamos que esto es un parque. Entonces ustedes dicen, bueno, me gustaría tomar la esquina o la entrada del parque. Entonces, esa entrada del parque está por aquí, entonces escoger
cuáles puntos les parece importante levantar. A esos puntos que ustedes escojan y van a ser 4 puntos, nada más, 4 puntos. Entonces, esos puntos que ustedes escojan, los van a escoger primero y después los van a ir a tomar en su aplicación y le van a tomar las coordenadas, ¿ok? Entonces, digamos que ese fue el primer punto que yo quise poner. Luego me vine a una intersección de calle y yo puse el segundo punto ahí. Luego me vine a, qué sé yo, a donde está un hidrante y puse ese tercer punto ahí. Ay, no estoy escribiendo nada. Y luego me vine, qué sé yo, a un paso peatonal que me pareció importante y lo puse y lo tomé. ¿Ok? Digamos que el paso peatonal estaba ahí. Entonces, 4 puntos, ustedes deciden cuáles puntos y por qué, cuáles puntos les parece importante levantar, por qué los están levantando. ¿Ok? Entonces, después de escogerlos, toma de datos de coordenadas mediante la aplicación. ¿Qué es lo siguiente que van a hacer? Tomar fotos. Tomar fotos del punto desde diferentes perspectivas. Profe, con tomar, escoger el punto, digamos, uno escoge y anota las coordenadas de ese punto, digamos. Okay. Exactamente, si quieren las anotas, si quieren le toman un pantallazo al teléfono, etcétera, para que se las lleven posteriormente a la casa, ¿verdad? Y tal vez si los puntos que uno, bueno, es que yo ya estoy pensando en qué punto voy a tomar, pero si están tal vez un poco cerca, no importa. No importa, Digamos, si la entrada del parque y el paso peatonal están un toquecito cerca. no Oh, importa, está bien, ok, ok. no importa. Entonces, ahora los puntos a los que lo tomaron van a tomar la foto del punto desde diferentes perspectivas. Esto para tratar de ubicar, digamos, si yo no conozco dónde viven ustedes, entonces si yo necesito llegar ahí, yo necesito saber cuál es el paso peatonal. Entonces, con las fotos ya yo me ubico, ¿ok? ¿Qué es lo siguiente que van a hacer? Esto es en la parte de toma de datos. Ya pasamos a la siguiente parte, que es la creación del entregable o el documento, como quieran llamarlo, y las fichas técnicas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, las fichas técnicas y el documento pueden ser lo mismo, no tiene que ser diferente. Mejor le voy a poner creación de las fichas técnicas. Les voy a enseñar un ejemplo de cómo van a ser las fichas técnicas que ustedes tienen que hacer. Esto es un ejemplo ya creado, es decir, no tiene que ver con la ficha técnica, pero sí quiero que vean cómo más o menos es, ¿ok? Un más o menos. Denme un segundo para buscarlo por aquí, para enseñárselos. Porque esas fichas técnicas yo les voy a dar de cómo se podrían ver, pero ustedes pueden hacerlas, o sea, pueden crearse un diseño completamente nuevo si necesitan. O sea, no es que tienen que hacerlo igual a lo que yo les estoy dando, pueden hacerlo diferente. Nada más que sí, lo que sí se les va a revisar es que tengan los datos básicos necesarios para poder entregarlo y que tengan la información necesaria que tiene que tener cada una de los puntos, ¿verdad? Eso sí, les voy a enseñar 2 ejemplos de qué podría tener cada una de esas fichas. El primer ejemplo, bueno, voy a abrir esta otra también. El primer ejemplo es este, y vean que contiene un montón de información que tal vez ustedes no desconozcan de los puntos, ¿verdad? Y esta ficha está hecha para un punto de mayor precisión, ¿verdad? Un hito real y no tanto para un punto como el que ustedes están tratando de medir. Pero sí tiene información básica que me parece importante que deba de venir en la ficha. ¿Como cuál?
Ustedes van a escoger un nombre para el punto y se lo van a poner. Van a poner, por ejemplo, nombre del encargado de toma de datos o así. Van a poner su nombre y su carnet. Van a poner cuál es la ubicación de ese punto, en donde viven ustedes, provincia, cantón, distrito, poblado, ¿verdad? Van a poner las coordenadas de esos puntos. Si lo tomaron en CRTM05, entonces lo van a poner aquí. Si lo tomaron en WGS84, que son las coordenadas como las de Google Earth, las van a poner entonces coordenadas WGS84, ¿verdad? Y los van a poner ahí. Luego, ¿qué más van a tener que poner? ¿Qué tipo de punto es? Es un paso peatonal, es una plaquita, es eh, qué sé yo, es una esquina de la cerca del lindero del parque. Entonces, tienen que poner qué es. Luego van a tener que poner fotografías del sitio. Vamos a ver si los encuentro. Por ejemplo, aquí era este vértice. Entonces, vean que desde diferentes perspectivas tenemos las fotografías. En este caso se pusieron en una tablita para que se viera más ordenado. ¿Qué más tienen que poner? Por ejemplo, si pueden poner una fotita de Google Earth, sería magnífico para poder observarlo con una imagen aérea, ¿verdad? Y pueden hacer también un croquis en el que el croquis y esta imagen de Google Earth puede ser casi lo mismo, ¿ok? No es como tan necesario. Y creo que eso sería todo. Esta parte del horizonte y todo eso, no. Eh, les enseño Una este otro. Ajá, es una laminita de esas por punto, sería, ¿verdad? exactamente. Cada punto que hagan, es decir, van a ser 4 fichas técnicas. Ujú. Les enseño este otro y ya casi les hago un resumen de cuáles son los datos básicos que van a tener que traer para que primero les enseño estas dos modalidades de fichas que tenemos por aquí y después les digo cuáles específicamente yo sí quiero que traigan, ¿ok? O tal, permiso, o tal vez en Ajá. ese mismo bloxillo de notas que usted está haciendo, no sé si luego no lo puede subir ahí a Sí, mediación o claro, algo yo se los subo, y no apuntarlo. hay mayor Ok, problema, ¿ok? no, pero Entonces, ¿qué más? Este es otro ejemplo de cómo pueden hacer una ficha. Como ya les digo, cada quien puede crear su propio, o sea, puede montar su propia ficha técnica bajo su gusto. ¿Ok? Esto es algo individual que van a tener que hacer cada uno de ustedes. Entonces, en este caso, este se puso primero el nombre del proyecto. En el caso de ustedes pueden poner el curso, pueden poner ¿verdad? La persona que tomó el dato, etcétera. La fecha es muy importante, el nombre del punto, qué es importante, cuál es el tipo de medición que están haciendo. Entonces, con una aplicación celular GNSS, ¿verdad? ¿Cuáles son las coordenadas y si están en WGS84 o si están en CRTM05? La descripción del hito que me diga, ajá, permiso, pero estas coordenadas nos damos cuenta al investigar la aplicación, supongo. exactamente, Pero no nos dependiendo dicen de la, coordenadas. ajá, dependiendo de la aplicación que ustedes utilizan. Ok, ok. ¿Ok? Ok, entonces seguimos aquí. Entonces, ¿qué más? La descripción del hito, que en este caso del hito, pero en el caso de ustedes es un punto cualquiera, ¿verdad? Entonces la descripción del punto, que es cada cosa. Aquí tienen como el croquis y las fotografías y algunas observaciones que quisieran poner. Esto es como otro formatito que yo les enseño para que se den una idea de cómo podría ser la ficha técnica. ¿Ok? Puede ser así o puede ser así, como ustedes gusten o puede ser como ustedes lo quieran acomodar. ¿Ok? Ahora, ¿qué sí va a tener que venir definitivamente? Entonces, descripción, lo primero, nombre de ustedes, carnet. Pueden poner aquí como responsable de toma de datos o algo así, ¿verdad?
Las fotos, mínimo 3. ¿Ok? El croquis. La descripción del punto. El nombre del punto. Las coordenadas del punto. Vamos a ver cómo le pusimos aquí. El tipo de medición. Dentro de esta, dentro del tipo de medición es cuál aplicación se utilizó, ¿verdad? Medición de coordenadas con aplicación tal. El nombre de la aplicación tienen que ponerla. Pueden poner sensor utilizado. Entonces, en este caso, el sensor utilizado va a ser, no sé, pueden poner el teléfono de ustedes, qué modelo es, y la precisión. Aquí es donde ustedes averiguan cuál es como la ficha técnica de su teléfono y averiguan cuál es la precisión que les está dando, ¿verdad? Si no encuentran el dato exacto, pueden buscar si es, si la precisión es en metros o en centímetros, ¿verdad? O cuánto más o menos es el rango de precisión de la toma de los datos, ¿ok? ¿Qué más? Tiene que venir, vamos a ver que no se me vaya nada. Voy a verlo por acá. La descripción, el croquis, la fecha, es muy importante. La fecha de la toma de datos. Ok. Y creo que nada más. Ok. Descripción del punto, nombre del punto, el croquis, las coordenadas, el tipo de medición. Creo que nada más sería eso. Si ustedes quisieran agregar cualquier otra información a su ficha técnica, bienvenida sea. Que sea una información pues que me sirva de mucho más para poder ubicarme, para poder llegarle mejor a este punto, para darme más información acerca del punto, acerca de las coordenadas. Bienvenido sea, ¿verdad? Esto es la información básica que tiene que venir ahí, sí o sí, ¿verdad? Las coordenadas del punto y recuerden que eh, en qué están midiendo, en CLTM, en WS84, o en qué sistema están midiendo, ¿ok? Creo que eso sería todo. Creo que sí. Vamos a ver si me hace falta alguna cosa más, nada más. Pero yo creo que eso sería. Ajá. Entonces, ahorita son apenas las 2:15, nos queda un montón de tiempo de la clase, entonces esto es para que lo empiecen a trabajar ahorita. Si por A o por B no les da tiempo de entregarlo, no tienen que entregarlo, digamos, por ejemplo, tenemos tiempo de la clase hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? Ese es el tiempo de la clase. Si no les da tiempo de entregarlo, les voy a abrir un poco más allá del link. De aquí a, ¿qué fecha estamos? Estamos martes. Puede ser, qué sé yo, hasta el sábado, si tienen tiempo, hasta el sábado para subir las fichas. Lo que sí me gustaría es que vayan ahorita y investiguen este tipo de aplicaciones, que vayan y si ya encuentran una aplicación para esto, que vayan y tomen los datos, o sea, que sí lo hagan ahorita en la clase, en el tiempo de la clase, no que se vayan ahorita a dormir y a hacer otra cosa, sino que vayan ahorita a hacer este tipo de investigación y posterior a tomar los datos, ¿verdad? Para que ya vayan pensando, bueno, ¿qué cosas hay aquí alrededor de mi casa? Y puedan ir y medirlo de una vez. ¿Qué es lo que siento que tal vez no les dé tiempo? Porque yo creo que sí les puede dar tiempo de aquí al final de la clase, ¿verdad? ¿Qué es lo que siento que tal vez no les puede dar tiempo? Creando la ficha, pensando cuál es el
vamos a ver la forma, esa creatividad para hacer la ficha a su gusto, ¿verdad? Recuerden que es totalmente individual. Entonces, por eso se los recalco, es un trabajo completamente individual, entonces todo tiene que tener pues su gusto y su creatividad y su propia forma de hacerlo. Entonces, no sé si tienen alguna consulta de esto. Profe, sí. Ajá. Entonces, digamos, para entender bien el objetivo del ejercicio es como elegir 4 puntos que nosotros pues tengamos como que veamos posibles de levantar, como un hidrante, un árbol o lo que sea. Y tienen que estar como en un orden específico, así como formando alguna forma desde Google Earth o algo así, o totalmente aleatorios. No, Simplemente son que tenga como que tenga cierta importancia y que lo justifiquemos, digamos. exactamente, son completamente aleatorios, como dice usted. Traten de pensar cuáles serían importantes de tomar ahí alrededor de sus casas, ahí en su barrio, pero no tienen que formar ninguna forma en específico, ni tienen que tener ninguna característica en específico. Ustedes van a ser como los responsables de saber qué les parece importante alrededor suyo que deberían de tomar y hacerle una ficha técnica. Ok, profe. Ok. Muchas gracias. Un gusto. ¿Alguien más tiene dudas? Todo, profe. Oh, claro. Ok. Entonces, les voy a subir esto y manos a la obra. Ya pueden iniciar con la creación de esto. Igual les voy a subir este ejemplillo para que lo tengan por ahí, pero como les digo, creen su propio formato. Busquen cómo les gustaría más ver representado esta información para poder verlo. Yo se los voy a estar revisando y voy a estar viendo a ver qué fueron a tomar ustedes en el campo, ¿verdad? Y si tienen dudas, me dicen. Hasta aquí llegaría entonces la clase del día de hoy aquí por Zoom, ¿verdad? Y ya iniciarían ustedes con la otra parte de la clase, que es ir a hacer esta investigación y el resto de cosillas, ¿ok? Si tienen dudas, Profe, me dicen. Ajá, yo tengo una duda, pero es de otra cosa aparte. ¿Me podría quedar un toque con usted? sí, claro, Ok. ok. Ya les estoy subiendo entonces las instrucciones de la tarea. Denme un segundito nada más. O del trabajo en clase, más bien. Ok. Ya se los estoy subiendo. Entonces, hasta aquí quedaríamos con la clase de Zoom. Muchísimas gracias por haberse conectado y nos veríamos el otro lunes. ¿Ok? Gracias, profe. Una última cosa. Ajá. Estos días, ¿verdad que se puede pedir consulta por correo? Sí. Ah, ok. Gracias. Bueno, chao.